Nosotros, los seres humanos que estamos hoy en la Tierra, principalmente todos nosotros, podemos decir que ya pasamos angustias, que tuvimos ya momentos difíciles, la pérdida de alguien querido o con algún tipo de sufrimiento que usted pasó. Todas son angustias, mas tienen niveles. Por ejemplo, Israel en este momento, aquellas personas que fueron secuestradas por Hamás, ¿cuál es el nivel de angustia que ellos están viviendo ahora? Todos esos sinónimos están ocurriendo de una sola vez. Ellas son violadas, las mujeres pasan hambre, les pegan, son colocados en cuartos por 2, 3 días oscuros. Ellos pasan por privaciones. Ellos no saben si van a sobrevivir o no. Ellos están angustiados. Entonces nosotros miramos el escenario global de países, naciones, en la tierra, donde personas están pasando por severas angustias en la mano de secuestradores, en la mano de corruptos, en las manos de personas malas. Son angustias. Y todas estas angustias traen desespero para las personas. Mas en la Biblia vamos a comenzar viendo algunos tipos de angustia. Por ejemplo, Noé. Cuando abrimos Génesis, capítulo 6, 7, 8 y hasta el capítulo 9, vemos que la angustia de los días de Noé, después de 120 años, por un lado, predicando el arrepentimiento, por otro, construyendo el arca. Entonces, en el momento que él entra en el arca por su familia, vemos entonces en estos días que antecedieron el diluvio, 7 días, las personas que estaban dentro del arca estaban seguros porque hicieron exactamente lo que fue ordenado. Mas los que estaban en el arca estaban preparándose para una grande y última angustia. La palabra angustia también está asociada con juicio. No siempre el juicio de Dios enfoca solamente a un individuo, mas también enfoca una nación, un continente o todo el planeta Tierra. En la época de Noé, la angustia para los que quedaron de afuera, que no dieron crédito y rieron, se burlaron, que no aprovecharon el momento de su visitación, de su visita de Dios. Solamente tuvieron las aguas del diluvio. Son el instrumento que Dios usó para juzgar ese pueblo. Una severa angustia los cogió. La angustia de Sodoma y Gomorra fue exactamente después que los ángeles fueron hasta Lot y lo pusieron en esta ciudad. Cuando Lot y su familia salieron, solamente la esposa quedó en el camino. La angustia vino para aquella ciudad como una destrucción. Entonces, la angustia de aquellos días, podemos decir, de aquellas últimas horas, de aquellos últimos minutos, fue una angustia severa, fue una angustia fatal. Todos fueron muertos. Mas aquí nosotros vimos también que las batallas militares descritas en la Biblia son, sin duda alguna, una gran agonía, angustia. La Biblia, ella es un libro, nosotros podemos decir, 66 libros dentro de un único libro. Ella va a hablar sobre centenas de batallas, centenas de guerras, el poderío militar de aquellos ejércitos, la cantidad de hombres
Casi todos los libros del Antiguo Testamento vamos a encontrar batallas. Las batallas militares, ellas siempre trajeron la agonía, el desespero de aquellos días, la angustia. Y nosotros podemos ver que las batallas desde Abraham hasta la conquista de la buena tierra, cuántas batallas militares sucedieron, cuántas angustias sucedieron. Yo no voy a leer todo, más en el libro de Génesis, capítulo 14, a partir del versículo 12, hay una batalla donde Abraham fue con 118 hombres de su casa a rescatar a Lot y rescatar personas que fueron llevadas por aquellos reyes. Entonces tenemos aquí, a partir de Génesis, versículo 14, versículo 12, vemos una batalla. En las batallas hay muerte, hay destrucción, hay agonía, hay destrucción. Siempre la gente es maltratada. Podemos decir que son abusados. En una guerra, usted tiene la parte que son militares que fueron entrenados, que saben usar armas. Y también tiene civiles que son ciudadanos. Ellos no fueron entrenados para usar armas. No fueron entrenados para defenderse. Personas crueles y malvadas que vienen para conquistar. En esas batallas, vemos la primera batalla que se trata en la Biblia, una batalla grande, es la de Génesis 14, donde se envolvieron prácticamente 9 ejércitos. Y el Señor dio la victoria para Abraham. Mas mire la cantidad de agonía de aquellos días. Podemos ver las batallas del reino de Israel, las 12 tribus. Y aquí una serie de batallas. Podemos ver también las batallas cuando el reino se dividió. Vemos Judá quedó con 2 tribus y vemos Israel quedó con 10 tribus. Tenemos tantas batallas con el reino unido de Israel, como también con el reino dividido de Israel. Tenemos las batallas de los grandes imperios que existieron en la tierra, como el imperio babilónico, el imperio griego, podemos hasta colocar el imperio romano, grandes imperios, el imperio turco. Ellos trajeron angustia en aquellos días. Sus gobernantes ellos querían aumentar su gobierno, sus tierras, iban matando y destruyendo para aumentar su gobierno y traían angustia en aquellos días. Ellos eran hombres bárbaros, hombres sanguinarios, crueles. Vemos también varias otras batallas a lo largo de la Biblia. Si abrimos, por ejemplo, el libro de Éxodo 14, vemos una batalla donde los judíos luchaban para salir de Egipto. Mas había una gran persecución. Ellos tenían angustia. Faraón no quería dejarlos salir. Y los carros de Faraón comenzaron a perseguirlos cuando ellos salieron. Y había angustia cuando entraron al Mar Rojo y se cerró y los soldados quedaron dentro. Nosotros vimos las batallas cuando Moisés en el desierto, cómo luchaban contra los amalecitas. Principalmente en el libro de Éxodo. Las batallas que Moisés enfrentó esos 40 años. La batalla que Josué enfrentó.
La batalla que después que Josué murió, los demás se enfrentaron. Las angustias de aquel tiempo. Vimos las batallas de los 300 valientes de Gedeón, batallas terribles, y las angustias de aquellos días. Todas las batallas traen angustia. Por otro lado, aún en medio de la batalla, tenemos pestes, catástrofes. No es apenas a través de la guerra que viene la angustia, mas también viene por catástrofes naturales, por enfermedades, hambre. La angustia sucede por muchas cosas. La batalla del reino de Israel, nosotros podemos contar más de 30 grandes batallas, y la angustia siempre reduce la población global. Está siempre reduciéndose. Si vamos solamente a ver la guerra de Ucrania, Rusia ya tiene una pérdida de aproximadamente 700,000 hombres. Entonces usted ve que la cantidad de mujeres aumenta. La mujeres, la cantidad permanece, solo que la cantidad de hombres disminuye. La desigualdad social, la situación pasa a ser una situación grave. Porque cuando se tiene más mujeres que hombres, el pecado entra, la corrupción entra, la destrucción entra, y Satanás entra a la tierra a consumir y destruir. La angustia de aquellos días estamos viendo. Cuando los filisteos capturaron el arca, 1 Samuel 4, hubo una gran batalla. Hubo angustia en la casa de aquel sacerdote que era de la tribu de Leví. La angustia que él pasó por sus hijos, con su nuera. La angustia que Israel pasó. Llevaron el arca. La gloria del Señor se fue de Israel. Vimos cuando Saúl, podemos decir, el Señor usó Josué, hizo pacto con una nación. Vinieron de paño, de saco, de ropa de silicio, diciendo que venían de lejos, los gabaonitas. Y Josué acabó haciendo un pacto con ellos, con esa nación. Mas en la época de Saúl, Saúl mató muchos de ellos. Y hubo en su reino una gran hambre y una seca. Y ellos clamaron a Dios. Y Dios dijo, Saúl mató a ellos que habían hecho pacto. Había un pacto y no podían haberlos matado. Había hecho un voto que ellos permanecerían entre los judíos, trabajarían con leña, cargarían agua, eran esclavos, mas tenían que estar en medio de ellos. Pero vemos la angustia de aquellos días, cuando David habló con los gabaonitas. Por favor, hable, ¿qué cosa debemos hacer? Da para nosotros 7 hombres de la casa de Saúl, danos, dijeron los gabaonitas. Entonces vamos a matarlos. Y David fue y los entregó para ellos. Y se acabó el problema de la seca, del hambre, porque fueron muertos esas personas. Hubo angustia, siempre hubo angustia. Los descendientes de Saúl fueron muertos, muchos ahorcados. Hermanos, como la angustia siempre está en la humanidad, a través de las décadas, de los siglos, siempre hubo guerras, siempre hubo batallas, siempre hubo hambre, siempre hubo pestes, catástrofes naturales, siempre hubo muerte, siempre hubo angustia. Desde que la muerte entró en el hombre, con la caída de Adán, la angustia nunca más paró de entrar en medio de los hombres, nunca más paró de consternar a los hombres. Vemos cómo esa situación, ella trajo destrucción en la parte sentimental del hombre.
porque afecta la parte sentimental, guarda cicatrices interiores. Muchas veces la marca de una angustia permanece. Aquí en los Estados Unidos, en el hospital, hay un hospital solamente para los veteranos de guerra, las personas que fueron a la guerra, fueron a la guerra de Irak, a diferentes guerras fueron. Estados Unidos tuvo guerras, muchas guerras. Entonces, cuando ellos regresan, tienen problemas psicológicos, ellos tienen una angustia severa. Muchos de ellos están combatiendo, no tienen sentido. ¿Por qué estamos matando? ¿Por qué estamos matando? Ellos vienen con problemas mentales, regresan con problemas mentales. Tienen que entender los traumas, atender las angustias de ellos. Tenemos las batallas. Yo leo con ustedes, por favor, Lucas. Yo leo este versículo, Lucas 19, versículo 41. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa profecía se cumplió en el año 70, cuando el general Tito cercó Jerusalén. Hermanos, qué angustia, una tremenda angustia. Aquellos que quedaron, muchos estaban comiendo sus hijos para vivir más un tiempo. Fueron muertos más de 1 millón, algunos por el hambre, otros por sed, otros por la espada. Aquí Jesús profetizó la angustia que vendría, porque ellos perdieron su visitación. ¿Será que ustedes conocen un pueblo hoy que está perdiendo su visitación? ¿Será que ustedes conocen un pueblo que no está reconociendo quién está en la tierra, predicando el evangelio eterno? Porque aquellos que pierden su visitación necesitan beber de la angustia de aquellos días. Hermanos, esto es profético, esto es temeroso. Jerusalén, totalmente destruida, y por los romanos. Otro tema, angustia en la era de la iglesia, por las cruzadas católicas. Muchos aquí ya saben de las cruzadas. Demoró muchos años. Millares, millones fueron muertos en aquellos 200 años de guerra entre los cristianos y los católicos y el califato árabe, la iglesia católica. Ella trabó una guerra santa. En total, fueron más o menos 8 cruzadas iniciales. Hubieron muchas otras fueron nombradas. Los católicos fueron hasta Jerusalén. La ciudad estaba sob el dominio del califato árabe. Ellos eran sanguinarios. Era un ejército que la iglesia católica levantó en Europa y mataban, torturaban y traían libertad.
a Jerusalén. Hermanos, también podemos ver la angustia que trajo la angustia también. La Inquisición romana fue más o menos 1000 años. Y aquel periodo donde la Iglesia Católica había un grupo de jueces. Ellos no concordaban con la doctrina de la Iglesia. A ellos los perseguían y los torturaban. Mataron millones de personas a lo largo de 1000 años. La angustia para aquellas personas, para aquella ciudad, eran juzgadas y eran quemadas vivas, eran destruidas. Las mujeres eran abusadas, violadas. La Iglesia Católica, con su ejército, hizo una tremenda destrucción por 1000 años. La angustia de aquellos días. Vimos a lo largo de la historia muchos desastres. Desastre podemos decir, desastres naturales, cosas terribles. Vimos también grandes guerras. ¿Recuerdan? De Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos, en la Segunda Guerra, para finalizar que se rendiera la familia real japonesa. Ellos atacaron una de las bases militares más importantes de Estados Unidos en aquella época. Llamamos de Hawái. Ahí estaba una gran base militar. Ellos atacaron y Estados Unidos se preparó y después fue ahí. Ellos querían que se rendiera la familia real japonesa y la familia no aceptaba. Entonces mandó una bomba, 2 bombas y millares. Se hablan de 200,000 mala consecuencia del suelo, de la radiación. Probablemente fueron 3 o 4 veces más. Aquello llamamos la angustia de aquellos días. También vimos todas las guerras que sucedieron en estos últimos tiempos. La Primera Guerra Mundial, que mató aproximadamente 22 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, los números hablan de más o menos 90 millones. Otros dicen que son 100 millones. Tenemos la angustia de aquel tiempo. Vimos cómo ellos fueron devastados por la angustia de aquel tiempo. Vimos inundaciones en la China en el siglo pasado. Mató 4 millones de personas. La angustia de aquel tiempo, cuántas inundaciones. Han matado personas. Grande angustia. También vemos los grandes terremotos, como el que sucedió en Haití. Murieron más de 200,000 personas. Terremotos profetizados por el profeta del Señor. En todo el planeta tenemos tsunamis. El coronavirus, que mató 20 millones de personas. La angustia de aquel tiempo. Seres humanos pasando por angustias terribles. Angustias extremadamente fuertes. Ahora, abran conmigo Ezequiel capítulo 2. Hay otro principio muy importante. Versículo 9 y 10. Dice así: y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, y lamentaciones, y ayes. Ahora, voy a leer el mismo versículo en versión amplificada. Él dice: lamentos, luto y angustia.
Entonces, hay un rollo que está escrito por dentro y por fuera. Cuando se abre ese rollo, va a comenzar en la tierra algo que aún no comenzó. Vemos que hay lamentos, luto, suspiros y angustias. Eso es una profecía. Ellos seguirán siendo engañados. Aquí muestra que hay personas en el planeta Tierra que engañaron y que también fueron engañados y que ellos van a necesitar pasar por una angustia diferente como nunca sucedió hasta ahora en la Tierra. Lo que yo relaté para ustedes es comparado en nada a lo que está escrito en este rollo. Aún quiero leer con ustedes, abra conmigo el libro de Marcos, capítulo 13, por favor. Marcos 13, vamos a leer versículos 19 y 20. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Entonces, en Marcos, él dice esta palabra, más que Mateo 24. Es muy importante que Dios creó. Nunca hubo desde el principio de la creación que Dios creó. La tremenda agonía, aflicción o agonía. Entonces, vea, está proyectándose para un futuro muy próximo, una agonía para la humanidad como nunca sucedió en la tierra. Si nosotros vimos los hombres más crueles de la tierra, si vemos los imperios babilónicos, romanos, medo-persas, egipcios, sirios, si hacemos una lista, los imperios más terribles, cualquier uno de los imperios, ellos son malvados, mas aquí dice que va a ser sanguinario, más sanguinario. Es como si Dios colocase todos juntos para abatir un grupo de personas que nunca pasaron por tan grande tribulación. Abran conmigo, por favor, Mateo 24. Mateo 24, versículo 21 y versículo 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La palabra tribulación, ella puede ser traducida como angustia. Es un sinónimo de tribulación, la angustia. Entonces, hay una angustia que está siendo proyectada como nunca sucedió. Usted que está aquí con nosotros en la sala de Zoom o en las plataformas digitales, quiero aquí anunciar para ustedes la venida del Mesías. Todos los que pierden este evento de la venida del Mesías van a caer en esa mayor angustia, más grande angustia. Y esa angustia, ella es la peor para los seres humanos. Abran conmigo, por favor, Jeremías, capítulo 30. Vamos a ver que esa angustia tiene dos etapas. Jeremías, capítulo 30, versículo 7.
Tenemos la angustia para Jacob. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aquí nosotros tenemos la grande tribulación. Va a ser la gran angustia. Tenemos los primeros 3 años y medio de la última semana de Daniel para los judíos. No es para la iglesia. Aquellos que perdieron, ellos van a experimentar la primera parte de la angustia y la segunda parte de la angustia. Tenemos entonces la angustia de Jacob. Eso también va a ser una etapa muy negra para los judíos. Hoy, lo que lo están pasando ahí, las mujeres son violadas, crianzas de 10 meses fueron secuestradas, tenemos personas que fueron secuestradas, muertas, las mujeres que fueron sueltas están hablando. La angustia que están pasando hoy no es comparada en nada lo que va a suceder en la gran tribulación. Vamos a leer Sofonías capítulo 1, poco más adelante de Daniel. Sofonías capítulo 1. Estamos realmente en el tiempo final. Hablo esto para ustedes con gran temor. Necesitamos abrazar la era de la gracia. No juegues con tu salvación. No juegues. La angustia que está para venir, está para llegar para los rebeldes. Ella es muy terrible. Ningún ser humano va a soportar. Ningún ser humano va a soportar. No juegues con tu salvación. No juegues. Sofonías 1, versículo 14. Yo veo que la pastora senior Ana Cristina está con una convidada. Amén. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Es amarga la voz del día de Jehová. Es muy amargo. Día de ira, aquel día. Día de angustia. Versículo 15. Y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tinieblas y de oscuridad. Día nublado y de entenebrecimiento. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Porque ellos no se arrepintieron. Su sangre se derramará. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Eso aquí no es juego, es una profecía que va a cumplirse. Quiero aún leer rápidamente. Ya estoy finalizando, mi tiempo está acabando. Apocalipsis 6, por favor. Vemos aquí claramente, todos nosotros sabemos
el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, la iglesia está en la tierra. Tenemos las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Más, el Señor hace un llamado a 5 iglesias para que se arrepientan. Él dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Abajo él dice: al vencedor. ¿Quién es el vencedor? Es alguien que vive y se arrepiente, que vive confesando sus pecados, que clama para que sus vestiduras estén aprobadas delante de Dios Padre. Es alguien que quiere que su nombre permanezca en el libro de la vida. Más cuando llegamos al capítulo 4 de Apocalipsis, cuando Juan, él sube y los cielos se abren, y aquella voz le dice: sube para aquí. Apocalipsis 4, versículo 12. Cuando Juan entra en los cielos, ahí sabemos que es la figura del arrebatamiento. Cuando Juan entra, la iglesia está entrando. A partir del capítulo 4, la iglesia ya no es más encontrada en el libro de Apocalipsis. Ya no es más. Más cuando vemos el capítulo 5, ahora vamos a ver un trono, el trono del Cordero, y vemos las celebraciones del trono. En el capítulo 6 de Apocalipsis, hablan conmigo, Apocalipsis 6, tenemos exactamente el juicio de la angustia. Todos los que quedaron en la tierra, todos. Ya vimos los mensajes anteriores. Sus nombres son borrados por causa del pecado. La era de la gracia terminó. Por favor, revise los mensajes anteriores. No tengo tiempo de detallar. Mas aquí entonces, los primeros 4 caballeros. Si leemos exactamente Ezequiel capítulo 2, el versículo 9 y 10, ustedes recuerdan, muchos afirman que ese caballo blanco, él está en un aspecto positivo. Algunos dicen que es Cristo, mas en realidad, cuando usted lee nuevamente Ezequiel 2, 9 y 10, usted va a ver que en los rollos no hay cosas buenas. Y vamos a ver en el capítulo 5, cuando el Señor abre los rollos, solamente Jesús fue encontrado digno de abrir los sellos, de abrir aquel rollo. Yo leo para ustedes Apocalipsis 5, 4 primero. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Entonces, los sellos, cada rollo tiene un sello. Y vimos en Daniel y en Ezequiel que no hay cosas buenas. Tenemos los lamentos, el luto, tenemos la angustia. Cuando se abre, quiere decir, en Apocalipsis 3:10, cuando dice: porque guardaste la palabra de mi paciencia, también yo te guardaré de la angustia, de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que habitan en la tierra. El Señor llevó a la iglesia en el capítulo 4 y ya comienza la angustia. Esos 3 años y medio, la angustia es comandada por esos 4 caballos. La apostasía habla del caballo blanco.
va a ser mucho peor en estos días. Tienen el espíritu de falso profeta actuando. Va a ser el espíritu del anticristo actuando. Porque aquel día los personajes ellos van a ser revelados. Ellos van a estar actuando con el engaño, la promiscuidad. Va a acelerar la angustia de aquellos días. Entonces, el primer caballo, yo no voy a leer por causa del tiempo. El segundo, el tercero y el cuarto, ellos son juicios. Son ellos que van a comandar los juicios en los primeros 3 años y medio. Israel va a estar saliendo de una guerra tremenda que nosotros ya vimos esto. Israel va a atacar Irán con armas nucleares. El profeta del Señor ya vio esa guerra y ya la anunció globalmente. Él viajó todo el mundo anunciando esta guerra. Va a ser atacado Irán por Israel. Y eso no va a demorar. Vimos cómo Israel va a atacar con armas nucleares. Y nosotros vimos una gran retaliación, una gran venganza. Los ejércitos árabes van a venir a atacar a Israel. Y ahora va a destruir Israel el templo, la mezquita. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel por 49 días y vi aquella mezquita. Yo entré a esa mezquita, no sé cómo conseguí entrar. Había como 30,000 personas ahí. Yo conseguí entrar. Yo pasé por las 30,000 personas y entré en la mezquita. Había un gran tapete rojo en el suelo. Las personas sacan los zapatos para entrar. Yo saqué mis zapatos. Ellos quedan ahí sentados en aquel tapete. Y es enorme. Y vi para arriba y vi una cúpula de oro. Hay mucha gente ahí. Yo entré, todo eso va a ser destruido. Hay la angustia de aquel día. Hay una gran angustia. Israel va a conseguir construir su templo. Israel va a poder construir su templo en tiempos de angustia. Más las naciones de la tierra en aquellos días van a estar siendo juzgadas por esos caballos y por los dos poderosos profetas del Señor. Hermanos, la angustia de los primeros 3 años y medio es movida por el comando de esos dos profetas de Apocalipsis capítulo 11. Ellos son los que gobiernan, son los que controlan, son los que comandan los caballos. Son aquellos caballeros, dan un relato para esos profetas. Ellos actúan con la autorización de los profetas. Los profetas tienen la autorización para comandar esta misión de la agenda de Dios en la tierra. Todo lo que pasa en la tierra, los profetas son los generales, los comandantes, cualquier ángel que venía del cielo. Ellos necesitan dar un relato para los profetas. Las intervenciones divinas que van a ocurrir en Israel, en la tierra, son relatados para el profeta. Los generales fueron nombrados por Dios para venir para la tierra algunos años antes del final de la iglesia, de la era de los gentiles, y después irán para Jerusalén 3 años y medio con la última parte de su misión. Ellos ya están en la tierra, son temibles, son terribles, no tienen amigos. Ellos
Ellos no están en la tierra para ser amigos. Ni un ser humano es amigo de ellos. No quieren amistad con nadie. El único amigo que ellos tienen es Dios Padre. Entonces nosotros vemos que la angustia de aquel tiempo, los personajes más letales y mortales que van a comandar toda la angustia, ellos ya están operando en la tierra hoy. Hermanos, es ahora el tiempo para nuestra salvación. Nuestra eternidad está siendo decidida ahora. Después del arrebatamiento, muchos vendrán a oír este mensaje. Después del arrebatamiento, muchos vendrán a buscar los mensajes. Muchos dirán, ¿por qué perdimos la visitación del Señor? Y la palabra, las personas que cayeren en la angustia, buscarán la palabra más y más, de mar a mar, y no van a encontrar más la palabra que salva, la palabra de la gracia, porque después del arrebatamiento es solamente la angustia de aquellos que quedaron, los peores días que la humanidad va a vivir en la tierra. Fuimos creados para la eternidad. La promesa para esta tierra es una angustia sin precedentes. ¿Qué tipo de evangelio usted quiere? ¿El evangelio que te promete los bienes de esta tierra? ¿El evangelio de la venta, del comercio? ¿El evangelio fácil? ¿Un evangelio barato? ¿Que promete para entrar en los cielos con pecado? Si usted da dinero, está todo bien. Va a ser un obrero. No importa, lo importante es que usted esté ahí. El evangelio de esta tierra es una angustia sin precedentes. La fe no es para ser usada como un estiércol en este mundo. Estiércol en español puede ser excremento también para este mundo. No es para ser usada como excremento en este mundo. El evangelio de la fe no puede ser usada como estiércol, como excremento en este mundo para las cosas de esta tierra. Yo quiero finalizar leyendo con ustedes Hebreos capítulo 11. Quiero leer este versículo. El hermano va a leer en la versión amplificada. Hebreos 11, el versículo 7, sobre Noé. Hebreos 11, 7, en la versión amplificada. Dice así: incitado por la fe, Noé, siendo avisado por Dios sobre eventos, los cuales aún no habían señales visibles, prestó atención y diligentemente y reverentemente construyó y preparó un arca para la libertación de su propia familia. Por eso, su fe, que depende de Dios, él juzgó y sentenció la incredulidad del mundo y se tornó un heredero que expresó la justicia, la acción de estar cierto. Dios la colocó como persona que tiene fe. Tenemos aquí un versículo poderoso sobre Noé. Noé fue instruido por Dios acerca de la angustia que estaba por venir. Voy a hablar una vez más.
Noé fue instruido por Dios acerca de la angustia que estaba por venir. El temor de Dios es el padrón de Dios para sacar a usted de la angustia que está por venir. Noé creyó, hizo una arca, trabajó en ella, mas los demás humanos de su época cayeron en la angustia de esos días. Hoy, la verdadera iglesia, la iglesia santa, ella necesita estar enfocada en dos ítems. Número uno, estar preocupada con el futuro en esta tierra y cómo huir de la angustia que está para manifestarse. Número dos, estar continuamente preocupada por su eternidad. La iglesia sabia, ella necesita enfocarse solamente en esos dos ítems. El tiempo ya pasó cuando íbamos a ver de política, de películas, de actores, de ropas, comidas, juegos. Perdíamos tiempo en la internet y en la televisión con esas cosas. Ahora, para la iglesia que va a ser arrebatada, solamente Cristo tiene que ser prioridad. Arrepiéntase de participar de asuntos que han corrompido su vida. Arrepiéntase de participar de cosas de esta tierra que te han llevado al pecado. Arrepiéntase de creer en el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la carne, el evangelio de la corrupción. El tiempo de angustia está en la Biblia, está para venir. Y lo que usted ve, el mundo haciendo, el mundo aprobando, eso no es para nosotros. Aquello que usted ve en el mundo, practicando, no es para ti. Si tú quieres escapar de la angustia de aquellos días, arrepiéntete de tus pecados. Para de perder tiempo en las cosas de esta tierra. El juicio vendrá. El anticristo es un instrumento para juzgar a los rebeldes, aquellos que comen y beben, aquellos que están casándose y dándose en casamiento. La generación de la época de Noé, que no está preocupándose con la angustia que está por venir. La destrucción vendrá los primeros 3 años y medio. Más o menos 2 billones de personas serán muertas por el hambre, por las guerras, por los coronavirus, por los terremotos, con angustia y sufrimiento. Sus cuerpos quedarán en las calles. Las bombas atómicas y están apuntando ya para los principales países. Casi 20,000 bombas atómicas serán disparadas. Ellas serán lanzadas para aumentar la angustia en aquel tiempo. El cielo va a ser cerrado durante aquel periodo en que los profetas estarán en ese tiempo. Apocalipsis 11 va a mostrarte a partir del versículo 4. El Señor juzga la tierra y van a ver un planeta con alta radiación que va a extrañarse por todo el planeta, va a espallarse.
Arrepiéntase de sus pecados. No entra pecado en el cielo. Cuida tu casamiento, tu matrimonio. Cuida muy bien. Toma mucho cuidado. Las hermanas necesitan siempre está preocupada con sus vestidos, con su ropa. Cuidado con las ropas que muestran la anatomía de tu cuerpo. Si eres una peregrina y extranjera, no perteneces más a esta tierra. Si eres nacido de nuevo, necesitas vestirte decentemente. No puedes más vivir como las mujeres de esta tierra. Si eres nacido de nuevo, necesitas someterte a Dios de una manera total y permitir que Dios te prepare para escapar de la angustia de aquel día. Los hombres necesitan ser sobrios, parar de pelear en la casa. Hay hombres que son casados, que aman pelear, aman discutir con las esposas. Hombres que no gustan de usar alianza, que no les gusta usar alianza. Yo estoy casado 28 años y aquí está mi alianza. Yo no puedo sacarla. Mas hay hombres que sacan la alianza. Aman pecar. ¿Con cuál intención ellos sacan la alianza? Pasa un día, 2 días, 3 días. Usted está jugando con tu eternidad. Te sacas para adulterar. Porque en tu mente usted ya adulteró. Cuidado con la manera de usted vivir. Vas a terminar cayendo en la angustia de aquel día. Cuidado con el adulterio. Cuidado con la fornicación. Cuidado con la pornografía. Cuidado con la codicia sexual. Eso va a arrastrar a la mayoría de los cristianos para la angustia de aquellos días. No quedes pensando, Dios es amor, Dios es bueno, Dios me ama como yo soy. Cuidado. Es muy bueno leer Juan 3:16. Dios amó al mundo de tal manera. Mas es mejor aún leer las 5 advertencias que están en el libro de Hebreos. La advertencia del capítulo 3, la advertencia del capítulo 4, la advertencia del capítulo 6. Usted necesita leer la advertencia del capítulo 10 y la advertencia del capítulo 12. Este Dios que es bueno, Él va a decir para usted, usted está en pecado, no vas a estar renovado nunca más para arrepentimiento. Él va a mostrar para usted que hay incredulidad en el capítulo 3, no dejó entrar al pueblo entre la buena tierra. Cuando usted se rehúsa a arrepentirse, en el capítulo 4, Él advierte que usted no entra a la buena tierra, está en pecado. La buena tierra es una figura de la Nueva Jerusalén. En el capítulo 6, Él no deja usted entrar. Si usted cae. En el capítulo 10, Él dice, si pisaste la sangre de la alianza, si abusaste de la gracia, no vas a dejarte entrar. En el capítulo 12, usted va a pasar por pruebas. Mas si usted no se arrepiente, si no pasaste por un arrepentimiento profundo, como Esaú lanzó su primogenitura, las advertencias de Hebreos. Ahora mire Juan 3:16. No te quedes en el evangelio dulce. No caigas en eso. Porque si no vas a caer en la gran tribulación. En la angustia de aquellos días. Yo quiero finalizar. Mi tiempo realmente acabó. Quiero hacer una oración con ustedes. Usted está aquí con nosotros en la sala de Zoom. Usted que está con nosotros en las plataformas. Repita conmigo esta oración.
Poderoso Señor Jesús, yo entendí tu palabra. Yo vi en toda la historia la angustia de naciones, que las naciones pasaron en épocas diferentes, pueblos diferentes, naciones diferentes. Señor, mas yo también vi tu palabra, que hay una angustia que está delante nuestro. Ella no es comparada con ninguna angustia que ya sucedió en la tierra. Señor, yo me arrepiento y confieso mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador. Yo me arrepiento profundamente. En este momento, Señor, te ruego que tu sangre venga sobre mi vida y me justifique, me santifique, que tu sangre pueda reconciliarme. Señor, escribe mi nombre en aquel libro, el libro de la vida del Cordero, y ayúdame, Señor, a vivir en temor de Dios, en santidad de Dios, y a mis pasos para dentro de la eternidad. Hoy nací de nuevo. Si usted hizo esta oración, por favor, búscanos en nuestras redes sociales. Ahí está el nuevo teléfono. También quiero pedirte que des un like. Envía para alguien. Vamos a evangelizar juntos. ¿Está bien? Muchas gracias por participar con nosotros. A ustedes que están con nosotros en las plataformas de Facebook, YouTube, Instagram, muchas gracias. En el más poderoso nombre de Jesús.